Con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero antes vamos a orar para empezar este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te pido, Señor, que este tiempo de devocional sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mi esposo, que es el que va a compartir este tiempo de devocional, que tú seas usando su vida, Señor, y que tú seas, Señor, en todo momento. Señor, bendice a mis hermanos que ya se conectaron, los que posteriormente, Padre, los van a ver por las redes sociales. Que tú seas, Señor, en nosotros, Señor, y que en este tiempo, Señor, podamos, Señor, preparar nuestro corazón para la palabra que tienes en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, que Dios me los bendiga. Esperamos que pues, hayan tenido un día muy bonito, muy bendecido. Y como dijo ahorita mi esposa, ¿no? El título del devocional es, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que ahí donde estás, pues dispongas tu corazón para recibir lo que hoy el Señor tiene preparado, no nada más para ti, sino también para mí, ¿verdad? Porque algo que tenemos que aprender, que todo lo que el Señor le dé al que está compartiendo es primero al que comparte, ¿no? Entonces, el Señor quiere enseñarnos a todos, ¿verdad? Vamos a empezar a leer Salmos 14:1, amor, por favor, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué está hablando? Que el necio dice, siempre en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Estamos, cada día estamos viviendo situaciones cada vez más difíciles para vivir. Cada vez más se encuentran o polulan, ¿verdad? Personas que niegan la existencia de Dios, negando que Él es su creador. ¿Su mente en dónde está? En ellos nada más, en la ciencia, en las nuevas teorías que vienen y que tratan de justificar, ¿verdad? La existencia de la naturaleza, el árbol, todo lo que hay en la tierra, ¿no? Toda la creación, siempre buscan cómo en su mentalidad justificar, ¿verdad? ¿Por qué está hecho esto y por qué está el otro? Negando la existencia, ¿verdad? De nuestro Dios. Y algo muy triste, ¿no? Que esto hasta los enseñan lo enseñan, perdón, en las escuelas, que es la evolución del mono, ¿verdad? Nosotros venimos del mono. Y no es correcto lo que se está opinando, ¿no? Estas personas, pues no le temen a Dios, ¿no? Pero antes de que siga, estaba yo, pensando en mi trabajo acerca del devocional. Tristemente, y lo digo tristemente, siempre pensamos que el que niega la existencia de Dios, yo no voy a meterme con que no, que son de tal religión, que son tal secta, no, porque a mí no me toca señalar. Pero dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hagamos una recapitulación ahora del cristiano, de los que se dicen que existe Dios, antes de comenzar. El que se dice, no, pues es que yo sí creo en Dios y se ponen a criticar que estos, ¿cómo pueden negarlo? ¿Pero qué creen? Tristemente, digo tristemente, porque sucede así. No estoy hablando de la iglesia local, ojo, estoy hablando de toda la iglesia que somos el cuerpo. De una de otra manera negamos también a Dios. Negamos de otra manera la existencia de Dios. Tú dices, ay, ¿en qué forma? Fíjense, voy a leer Lucas
18, 10 al 14. Muchas veces nos presentamos a Dios de esta manera. Al yo sentirme que soy más que la persona, así, estoy negando que Dios está diciéndome o me está diciendo compórtate de esta u otra manera. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. ¿Sí? ¿A qué? Subieron al templo a orar. Uno de ellos dos tenía, ¿verdad? Que ser escuchado, ¿verdad? Uno era fariseo. Díganme si ustedes no pasa esto, si no hay mucho fariseísmo en las iglesias cristianas. El fariseo dice que se sabe toda la Biblia. Dice, no, yo me sé toda la Biblia y no necesito, ¿no? ¿No? Y el publicano era humilde, ¿no? El fariseo era un orgulloso. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense cómo oraba el fariseo. Y si pensamos, muchas veces hay este tipo de oraciones o hay este tipo de cristiano comparándose con uno, con Y o con Sutano o con Mengano. Dice cómo oraba el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, y veía al publicano, como ese, viéndolo como menor, ¿verdad? Como ese publicano. ¿Cuántas veces lo hemos visto en las iglesias? Ahorita decimos, sí, esto es para el que no conoce a Dios, dice el necio en su corazón no hay Dios, es para el que no conoce. Entonces, si tú lo conoces, ¿por qué actúas de esa manera? ¿O por qué actuamos de esa manera? Si decimos que lo conocemos. ¿Por qué oramos de esa manera? ¿Por qué menospreciamos a los demás? Y decimos, yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como él, yo no soy como ella, yo no soy, y empezamos a decir una sarta de tonterías. Entonces dice, ni aún como este publicano, que dice, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, ay, me perdí, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, díganme, vuelvo a repetir, ¿no pasa eso? Ay, si yo no me dejo de congregar, yo no hago esto, yo no. Eso no quiere decir que seamos cristianos. ¿Cómo es tu relación con Dios? Eso te lo dejo de tarea. Dice, mas el publicano, aquel que veía al fariseo como, ay, como dice la pastora, como la chusma, él oraba así, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se humillaba, ¿verdad? Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Por eso dije, una de esas oraciones fue escuchar. Dice, sé propicio a mí, pecador. Estaba reconociendo delante de Dios su condición. Nosotros la reconocemos. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo. Muchas veces hay personas, o habemos personas, como lo quieran ver, se salen del cristianismo para disfrutar la vida, entre comillas, cuando ven que están desperdiciando su vida, regresan a, a la iglesia y no regresan como este publicano, humillado, avergonzado, ni queriendo levantar los ojos diciendo, "Híjole, Señor, perdóname". No, regresan como bien arrogantes. No, sí, y empezaron, sí, Señor, y en el nombre de Jesús, pum, y en el nombre de... ¿no? Así, en esa actitud llega como fariseo. Llego y viene, no, pues yo soy esto, yo tengo este título, a mí el Señor me escucha más que tú, en vez de llegar como el publicano, ¿no? Reconociendo su pecado, reconociendo y diciendo, perdóname, Señor, porque soy pecador, porque me aparté, sé propicio a mí, ¿sí?
Luego dice el versículo, os digo que este descendió a su casa justificado, fue justificado el publicano, antes que el otro. Porque, fíjense lo que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hace mucho tiempo decían que había subido un predicador bien alzado, y cuando subimos un poco de sí, y bajó humillado. Y decía un predicador, si él hubiera subido como ahorita bajó, hubiera sido exaltado, porque el Señor exalta a los humildes. Dice, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo fue la vida la oración del publicano? Dice, no quería ni alzar los ojos, no quería, se sentía tan sucio. Dice, no quiero. El Señor lo enalteció, ¿no? Y pues él sí lo escucha. Por eso yo decía que la palabra no nada más es para allá, es también para el pueblo del Señor. ¿Cuál es tu actitud como cuerpo de Cristo? No, te doy gracias porque yo ya sé más que fulano, que sutano, que mengano. Te doy gracias porque yo tengo todos los dones por habidos por haber, te doy gracias. Pero no soy como el hermano o la hermana que nada más tiene uno. Ay, nada más porque barre, ya se siente mucho. Mira, yo nada más soy, como dice, ¿no? Se caen y sanan. Te doy gracias, Señor, porque me diste a mí los mejores dones. Así oramos. Por eso dice la Biblia que las oraciones no son contestadas porque oramos mal, porque oras para ti. El yo. Y de una u otra manera, estamos negando a Dios, estamos negando a Cristo. Porque Él dejó su palabra establecida para que sus hijos la obedezcan. Conforme a la libertad que dice la palabra. No a rayar al liberalismo. No a rayar hoy a la teología liberalista que hoy en estos tiempos se está dando. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que se dice cristiano, del que se dice que obedece a los preceptos de Dios, con el hombre que dice y que no teme a Dios y que dice, no hay Dios, no existe? Son unos mentirosos, no existe. ¿Dónde está? Así dicen mucho. Y fíjense cómo comienza el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y saben qué significa necio? ¿Saben qué significa necio el que dice que no hay Dios? Significa ignorante, tonto, imprudente, carente de razón o de lógica, terco, obstinado en lo que dice y piensa. Es así y tan tan. Punto y se acabó. Es así tan tan. ¿Cómo es el necio? Ignorante, tonto, imprudente, carente de razón, le cuesta trabajo razonar las cosas de la palabra, carente de lógicas, es terco, se obstina siempre en lo que él dice y lo que él piensa. No da ni un pedacito de apertura para poder decir, a ver, déjame lo pienso, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Pero dice, si tú dices que no hay Dios, que no existo, aún tú que te dices hijo de Dios, porque haces las cosas pensando que no estoy, si piensas que no estoy, es porque piensas que tampoco existo, piensas que no te escucho. Entonces dice, si tú te portas así, dice, para mí, Dios lo está diciendo, necio es un ignorante. No escudriñas, eres un tonto, eres un imprudente, eres carente de razón o de lógica, eres terco, porque te digo, y te obstinas y dices, yo tengo la razón, y pienso mucho mejor que fulano, que mengano y que sultano. Si a mí me pusieran, pues, esto, mira, crecería así. Yo le ayudaría al Señor porque pues, está lejos y no puede, pero si a mí me pondrían,
mira, todo crecería así de rápido. Entonces vemos, ¿verdad? Que la palabra nos está enseñando, que el que nos enseña que el que afirma que no hay Dios, dice el versículo, ¿verdad? En la segunda parte dice, el que afirma que no hay Dios, dice, se ha corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Sin Dios en tu vida, no puedes hacer una obra que agrade a Dios. No puedes hacer una obra conforme a su voluntad de Dios. Te vas a corromper, te vas a autodestruir. Y luego dice, no hay quien haga el bien. Ah, no, pero pues yo doy esto a la gente, yo hago esto, yo. No se está tratando de eso. La voluntad de Dios es que compartamos su palabra y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, este tipo de personas, vuelvo a repetir, el que dice que no hay Dios, o el cristiano que dice que hay Dios y vive de una manera como si no lo hubiera Dios, o piensa que no existe Dios, porque yo puedo hablar palabra, pero mi corazón, dice un versículo, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios dice que yo existo. Este pueblo de labios dice que yo vivo en su corazón, pero su corazón está lejos de lo que está diciendo. Su corazón está en su yo. Yo voy a hacer esto, yo voy a creer esto. Entonces, estas personas viven, ¿verdad? Desafiando al Señor. ¿Por qué? Porque niegan, perdón, su existencia. Porque viven ellos de acuerdo a sus propias ideologías y practican toda clase de pecado. Si ustedes hacen un análisis de lo que está sucediendo, el gnosticismo está creciendo. Ya de una parte el pastor Laguna, pero estudien más qué es el gnosticismo y eso se está metiendo en las iglesias. El liberalismo se está metiendo. Y si hay quienes no agradan, no, pues no está de acuerdo conmigo, está creciendo. Están practicando toda clase de cosas que no están correctas delante del Señor. Y eso se convierte en un pecado. Ya no les importa a muchos. Se ofenden a Dios. Ya no les importa tanto. Estoy hablando de que el que niega la existencia de Dios, tanto el que dice que hay Dios, tampoco le interesa. Se vive una lucha de poderes entre los cristianos. Una lucha de poderes. Y cuidado que tú digas algo, no, es que tú tienes un problema con fulano. No es cierto. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a mi pensamiento, a la idea. Pero ¿qué pasa si tú agarras una escritura y dices, a ver, déjame ver si lo que tú dices lo dice la palabra? Ah, sí lo dice la palabra. Reconoce que estás equivocado. Y si lo dice la palabra, yo pensé que estabas. Lee primero la palabra. No es lo que decimos los cristianos, búscala. Busca a Dios primero en la palabra. Entonces no nos comportemos iguales, porque también estamos ofendiendo a Dios. Así como ellos niegan la existencia de Dios, ofenden a Dios, pero también nosotros lo ofendemos. El que dice que no hay Dios, piensa equivocadamente que su camino es correcto. Lo ha estado enseñando el pastor en la prédica, ¿no? Ahí dice Proverbios 12:15, Delphi, por favor. Sí, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿qué dice? ¿El camino de qué? Del necio, del imprudente, ¿verdad?
del terco. Te estoy diciendo por aquí, dice, su camino es, en su opinión, él piensa que es correcto. Pero hay un versículo que dice, pero no, es camino de muerte. Entonces dice, no seas necio, porque yo te estoy diciendo, escoge este camino y escoges el camino que a ti más te place. Como dicen unos, una vez me dijeron, todos los caminos llevan a Dios. ¿Sí? ¿Crees? A veces nos convertimos en necios, con todo respeto, porque hay un predicador, con todo respeto al predicador, se llama MacArthur. Está diciendo, primero dijo, que la mujer debe de aguantar toda penalidad, aún hasta la muerte, como si por su esposo, como si fuera, se me fue el nombre, de los que van a predicar a los estados, a los lugares, eh, Misioneros. como misioneros, como un misionero tienes que aguantar. Y esta persona la metieron a la cárcel. Y el pastor dice que no está correcto, que debe de desertar la demanda, etcétera, etcétera. Hoy dijo otra cosa más tremenda, que el cristiano, los que se lleguen a quedar este, en el tiempo Después del del rapto. anticristo, en el tiempo del anticristo, sí, en el tiempo del anticristo, que se pueden marcar con el sello del anticristo, que no hay problema, que ellos pueden ser salvos, si no nadie se salvaría. Está en contra de lo que está diciendo el Apocalipsis, porque hay, si tú ves, hay degollados, etcétera, etcétera. Entonces, dice el necio el camino del necio en su propia opinión, él piensa que está derecho, pero su camino lo va a llevar a muerte. ¿A cuántos va a equivocar? Y sigue el versículo, dice, más el que obedece, el consejo es sabio, es sabio. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Lo contrario del necio. Vemos que la palabra sabio. ¿Qué significa sabio? Sabio es el que instruye o manifiesta sabiduría, prudente, cuerdo, juicioso. Tienes buen juicio para tomar decisiones. Eres prudente. Y yo les digo, esa opinión de que se pueden marcar como y ser parte, porque así le dice, ser parte del reino de la bestia, después de decir, puede ser sabio. Esa es prudencia, esa sabiduría. Está instruyendo sabiamente, está cuerda a estas palabras, tienen buen juicio, esa enseñanza, pues lo dejo de tarea. Yo no soy quien, solamente comparto. ¿Por qué? En la Biblia dice que somos como los atalayas, ¿no? Dice, el atalaya era el que veía el peligro, dice, si tú ves el peligro, lo voy a parafrasear, si tú ves el peligro y avisas, esa sangre no va sobre ti porque avisaste. Pero si tú ves el peligro que viene y pasan muerte sobre estas personas, esa sangre yo la voy a reclamar por ti. Entonces, nosotros como atalaya, esto no está correcto. Esto no está correcto. Pero si alguien se aferra, dice, ya la sangre ya no sobre mí, ya no sobre ti si tú eres un buen atalaya. Bueno, sí, un buen atalaya. Porque avisaste a tiempo. Porque avisaste que hay un peligro. Eso es ser sabio. Eso es tener sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría la estás adquiriendo en la palabra de Dios. Hey, creo que esto no está conforme a la palabra de Dios. Ah, no, ¿cómo? Bueno, yo te dije, es tu decisión.
ya no caerá sobre mí, o ya no caerá sobre ti. A mí, Gustavo, no, espérame. No, ya me avisaste. Esto ya es Dios, me va a tomar a mí cuenta por no ser obediente, por ser como lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muchas veces no somos prudentes. Hablamos de Dios, hablamos de la sabiduría, hablamos hablamos de que seas cuerdo, que seas, que lo que tú hables de la palabra de Dios siempre estén en economía con la palabra, con tu pensamiento y tu hablar. Eso siempre lo decimos. Pero ¿qué hay de la acción? ¿Qué hay cuando tú lo tienes que convertir en vida? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia ahora de un rey necio que no reconocía a Dios como su Señor. Segunda de Crónicas 32, 17, Delphi, por favor. Además de esto, Segunda de Crónicas 32, 32, 17. 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías, librará al suyo de mis manos. Fíjense, aquí que estamos viendo algo tremendo. Aquí que estamos viendo a un rey, ¿verdad? Que se sentía superior a Dios. ¿Sí? Como esos dioses de todas las naciones, de todos los países, no pudieron liberar a Dios de mis manos porque yo soy más poderoso, tampoco ese Dios de Ezequiel, ¿verdad? Va a poder librarte de mis manos, porque yo las puedo todas. ¿No pasa eso muchas veces en el pueblo cristiano? Yo me las sé de todas, yo no me equivoco. Él blasfemaba, retaba al Señor. Entonces, ahora veamos, vamos a ver qué le pasó a este rey, y vamos a ver ahorita a un rey sabio, pidiéndole a Dios ayuda, y cómo el Señor escucha sus oraciones. ¿Se acuerdan del principio que hicimos también de dos personas? Uno que dice, yo te doy gracias porque no soy como fulano, pues soy un Saiyajin, Señor. Tú me traes en una nube volando. No me traes como este pobrecito. Y el otro decía, no podía ni alzar su mirada al Señor porque se sentía indigno delante del Señor. Ahora vamos a ver cómo este rey sabio, Ezequiel, le pide a Dios ayuda. Y muchas veces es lo que menos el pueblo cristiano hace. Pues mucho menos, ¿verdad? El que dice que no hay Dios. Y por acá le sucede hacer una oración, ¿verdad? ¿Qué dice Segunda de Crónicas, Delfis, por favor? 32, 20 al 21, por favor. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces, a ver, ¿perdón? ¿De qué rey estábamos hablando? ¿El rey necio? Sennacherib. ¿Qué dice que fue? Humillado por sentirse que, muy verdad buena, ¿no? Por pensar que él le podía más que Dios. ¿Qué dice cómo fue? Fue humillado, derrotado, y también dice cómo lo mataron sus hijos, ¿no? Vemos que el fariseo, el publicano se humilló y fue exaltado. Y vemos aquí algo bien importante, ¿no? De rey Ezequías y el profeta Isaías dice, hijo de Amós, que dice, oraron por esto y clamaron por esto. Esta es la importancia de la intercesión, la importancia de unirse en oración por cierta situación y ponerle a Dios que Él dé la respuesta.
Eso es sabiduría. No decir, ay, a mí no, yo lo hago, yo siento que es así. No, ellos clamaron a Dios, se unieron en un solo pensamiento. Luego decimos, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué piensas diferente entonces que Cristo? Yo leo la palabra y digo, este pensamiento no está dirigido por Cristo, porque Cristo está plasmado en las escrituras y tu pensamiento no está plasmado en las escrituras. Entonces no es un pensamiento de Cristo, es tu pensamiento. Es importante reconocer nuestra condición delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Y clamar y humillarte delante de Él. Dice, ¿por qué? Porque sus enemigos, ¿qué les pasó? Sus enemigos fueron avergonzados, fueron muertos. Y así tus enemigos, el Señor los va a hacer milagro. No estoy diciendo que los va a matar. Ojo, no estoy diciendo, sino que va a dar gracia a tu vida para que estos mismos que estén en contra de ti vayan a decir, ya estuvo. ¿Cómo te comportas delante de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Como este rey sabio? ¿Como publicano? ¿Como Senaquerib, el rey necio? ¿O como el fariseo? ¿Cómo te presentas a Dios? Aquí vemos, ¿verdad? En estas pequeñas historias, cómo el rey que fue sabio, ¿verdad? Y no nada más fue sabio, fue humilde, reconocía, ¿verdad? A Dios como su Señor, fue escuchado. El publicano fue escuchado, ¿sí? ¿Qué dice Salmo 138:6, amor, por favor? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Amén. Mas Jehová es exceso, es sublime sobre todo. ¿Y qué dice? Y atiende la oración humilde. ¿A qué dice? Sé propicio a mí, su pecado? Al que no quiere ni mirar al frente, el que no anda caminando en la frente, como usted sabe, ¿no? A eso lo tiene el Señor. A ese es el que escucha al Señor, porque dice el versículo, más al altivo lo miro de lejos. Ese no lo quiero ver. Eso es abominable ante sus ojos santos. Ese yo no lo veo, porque él piensa que no existe. Él piensa que no lo escucho. Él piensa que no lo veo. Él piensa que no sé su camino. ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el que no reconoce a Dios es necio. Ya lo vimos. Y el que dice que no está Dios, no existe Dios, automáticamente es anticristo, porque está en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque es altivo. Ya lo vimos en este rey, Sennacherib. Se sentía que las podía, que no había poder que lo pudiera derrotar. Todas sus obras son malas delante del Señor. Todo lo que piensa, todo lo que hace, es malo delante del Señor. Y hoy en esta tarde el Señor quiere que recapacites, que ya no vivas como si Dios no existiera, como si Dios no escuchara, como si Dios no estuviera en todos lados, como si Dios no supiera lo que estás pensando. Si te has alejado del Señor por una u otra situación, regresa a Él, vuelve a tu primer amor,
Y si no conoces a Dios y en tu corazón tú has sentido que no existe Dios, que nadie te escucha, hoy en esta mañana, en esta tarde, perdón, te invito a que lo reconozcas en todos tus caminos de tu vida, en todas tus decisiones, que entregues tu vida al Señor. No dejes pasar más tiempo, ni tú que te has alejado de Dios, ni tú que dices que no existe Dios. No dejes pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque en Santiago 4:14 dice que la vida es corta. La vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. No sabes cuánto tiempo vas a tener en esta tierra. Aprovecha tu tiempo. Acércate a Él. Humíllate delante de Él. Entrega tu vida al único que puede rescatar tu vida de ese hoy. Ya no vivas afanados a tus proyectos. Ya no vivas afanado a tu trabajo. No seamos necios. No seamos tercos. Porque el afán no te va a salvar. Lo que tú ganes en este mundo no te va a llevar a una vida eterna. ¿Qué dice Delphi, por favor? Lucas 12:16-24. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el Hasta ahí, amor. vestido. Hasta ahí, amor. Eh, es que me equivoqué, nada más era hasta el 21, perdón. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí cómo este hombre rico pensaba en sus bienes, en sus riquezas, pero no reconocía que todo eso venía de las bendiciones que Dios le da al ser humano, ¿no? Y no reconocía que él tenía que ser buen administrador de lo que el Señor estaba dando o nos está dando. Lamentablemente, ¿verdad? Todo lo que el Señor le dio, dice el versículo, ¿no? Esos frutos que Dios le dio, ¿qué decía? Solo los acumulaba para él. Como hoy en este tiempo lo hacen ya también muchos cristianos. El Señor te da dones, te da frutos. No en todo, no estoy diciendo que todos los cristianos, ojo, pero sí en demasía. Solamente los acumulan para ellos. No es mío. Si tú aprendes, si tú, ay no, ¿qué pasó? A mí me costó dinero. ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Saben? No comparten y aprenden del Señor. Estoy hablando ahí del Evangelio. Aprenden del Evangelio. Y vuelvo a repetir. Nada más se llenan y se llenan y se llenan. Solo acumulan para ellos mismos. No lo reparten, no los usan. Todos sabemos ya qué nos va a decir el Señor. Señor de trabajo. Va a ser siervo inútil. El Señor te los dio, hermano. Porque aún, aunque no tengas
a Dios en tu vida, el Señor te ha dado dones. Solo necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador y aceptarlo como tu Salvador en tu vida. Caminar en su camino para que tú uses los dones que Dios te dio para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué te digo esto? Porque Él te va a dar cuentas de cada uno de los que te ve. Muchos presumen que tienen muchos dones, saben hacer muchas cosas, pero ¿qué crees? Te voy a dar una noticia. Si tienes 40 dones, gloria a Dios, pero de esos 40 dones el Señor te va a pedir cuenta de uno por uno. No crees que, nada más te di 40, pues eran muchos, nada más dame cuenta de dos, ¿no? O sea, que no los presumas nada más, porque el Señor te va a pedir cuenta de cada uno de ellos. Y uno de ellos, el más poderoso, es llevar el evangelio a toda criatura, pero que no nada más lo lleves, sino que des mucho, pero mucho fruto. Pero ¿qué crees? En vez de comportarnos, ¿verdad? Como hombres sabios y compartir el evangelio, da fruto, nos comportamos como necios, no lo hacemos, los acumulamos, o decimos, solo me congrego ya. En la semana se fue la luz y me encontré una hermana, quizá ahorita se vaya a dar cuenta, no voy a decir su nombre. Hola, hermanos, ¿cómo está, hermana? Bien. Ay, ya mi hija ya ahora, qué bueno, ya ahora. Se están yendo todos a la iglesia. No, ¿qué pasó? Yo nada más, así me hizo acá, yo nada más por Facebook los veo. Ah, Es que no tengo tiempo, ¿no? No tiene tiempo, hermana. 3 años de pandemia y no le ha dado en 3 años tiempo de congregarse un día a la iglesia. No, 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 es que pues es que la verdad no tengo tiempo, pero por Facebook, fíjense, eso es sabiduría. Solo nos congregamos, ya. Hoy me conecto así, ya la hice. Es lo que pide el Señor. ¿Concuerda con lo que dice la Escritura? Y le dije, híjole, hermano, pues entonces va a estar muy difícil que su hija se convierta a Cristo. Si usted no hace el esfuerzo. Hoy ya es bien fácil. ¿Sí? Yo, con todo respeto, si tuviera la posición de pastor, yo diría, se acabaron lo que estamos haciendo por Face y los invito para que vengan presencial, porque esto lo están tomando equivocadamente. Ellos piensan que, dijo el pastor, los pensamientos no son mis pensamientos, porque son más altos que los tuyos. Entonces volvamos al verso que estábamos leyendo de Lucas. En el verso decía, ¿verdad? Mi alma tiene muchos bienes. Como también vuelvo a repetir, muchos lo dicen, ¿no? Tengo muchos dones, pero muchas veces no tienen nada. Nada más lo dice, pero que hay de actuar, que hay de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso lo hacen para complacer su carne, no su espíritu. Lo hacen para oír aplausos, o lo hacen para que digan, ay, no, y todo el mundo lo tenga en su boca, el nombre de fulana, de fulano, su espíritu. Yo hoy en esta tarde te hago una pregunta. ¿En qué categoría tú estás? ¿La que sacia tu carne o la que sacia tu espíritu? ¿La que complace tu carne y la sacia? ¿O la que complace tu espíritu y honra al Señor? ¿Qué categoría estás? Hoy el Señor nos dice, no seamos necios, no seas necio. ¿Por qué dice? Porque todo lo que tú te acumules, no te lo vas a llevar, porque tu vida es corta, lo acabamos de leer, ¿verdad? Necio. ¿No sabes que me acaban de pedir que ya se acabó tu tiempo? Parafraseado. Seas necio. No sigas ese camino de codicia. El pastor hablaba de la concupiscencia, ¿no? Que significa codicia. No buscas ese camino. Busca el camino recto. Busca el camino de recto.
al camino que te lleva a Dios, que es Jesucristo. Allí te aseguro que vas a encontrar paz y vas a encontrar, lo dice la Biblia, lo dice Cristo, vida y vida en abundancia. Deja ya de pensar como lo hacía el hombre rico que acabamos de ver. Porque él creía que tenía mucho tiempo para vivir y se jactaba, ¿no? No tengo mucho tiempo, mira, y se decía a sí mismo, mira, voy a guardar y voy a hacer esto, hacía planes para vivir quién sabe cuantísimos años. Lo dijo sin necio. Hoy, ¿cómo estás? ¿Piensas igual que este hombre rico? ¿Piensas que tu tiempo, tú lo decides? Tu tiempo en este mundo, estoy hablando. Es tiempo de recapacitar. ¿Por qué? Porque cuando este hombre rico creía que su vida, ¿verdad? Estaba en lo mejor, en lo más alto, en la cumbre, Dios mandó a pedir su alma. Dijo, se acabó. Porque no me glorifica, porque no me honra, porque él piensa que todo ha sido por su propio esfuerzo. Dile que se acabó su tiempo. ¿Cuánto es mi tiempo? No lo sé. Pero lo que sí sé, y mi esposa lo sabe, mis hijas, es que yo quiero estar bien con Dios. Y cuando digo ya no quiero, corto lo que me está estorbando. Sé que me fallan muchas cosas, lo sé. Pero hoy el Señor dijo, tu tiempo es corto. La vida es como la neblina. Así como apareciste, te puede decir esto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás preparándote para cuando yo vaya a pedir tu vida? Dice, el Señor quiere que cuando llegue el momento de entregar cuentas, las demos bien para Él. Diga, Señor, aquí está mi familia, aquí está esto, aquí está el otro. Y eso glorifique a Dios, ¿verdad? Ya para terminar, te invito a que vivamos en Cristo sabiamente. Teme, teme y honra a Dios. Dice en Proverbios 9:10 en la NTV, dice así, el temor del Señor, ojo, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Ese es un hombre santo. Ese es el hombre que quiere caminar sabiamente. El hombre que quiere agradar a Cristo. ¿Agradas a Cristo? ¿Quieres agradarlo con tu vida? Teme a Dios. Vuelvo a leer. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Es la base donde tú vas a estar en cambio. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, hermanos o amigo, no desafíes a Dios, deja estarlo desafiando, diciendo que no exista. No vivas solo para satisfacer tu alma, tus deseos, ignorando la existencia de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo que no vivas así? Porque tristemente te espera un final terrible, un final horrible. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y sean salvos. Entonces te invito a que busques a Dios, aprendas de su palabra para que seas sabio, para que tus decisiones, tu caminar, tu pensar, tu actuar, tu hablar, tu ver, sean sabios. Glorifiquen a Dios. Dice, para terminar con este versículo, Eclesiastés 12:13, amor, por favor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces dice, el fin de todo esto, lo que escuchamos es, teme a Dios. Ya lo vimos, ¿no? La sabiduría.
Guarda sus mandamientos, no que los guardes ahí, que tengas una Biblia guardada, llena de polvo, guárdalos en tu corazón, pero ponlos en acción. Vívelos. Sé coherente con lo que estás diciendo y actuando, hablando lo que tú quieres. Porque esto, obedecer a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, en humildad, en amor, en armonía con lo que dice la palabra y dirigido conforme dice la palabra, esto es el todo del hombre. En otras palabras, dice, no hay otro camino. No hay otro camino. Esto es el todo del hombre. Te invito a que le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Pues eso es todo. Espero que haya sido de bendición el estudio y que recapacitemos, ¿verdad? En dónde estamos fallando, ¿no? ¿Dónde nos estamos desviando? Porque todavía es tiempo de enderezar nuestro camino, ¿no? Hermanita Eli, nos despide orando, por favor. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por la enseñanza, mi Dios, como siempre, Padre, de mucho aprendizaje para nosotros, mi Dios. Muchas gracias, Padre Santísimo, porque yo estoy muy agradecida porque me tienes aquí en esta casa, Señor, viendo por mi familia. Están muy alejados de ti. Están muy perdidos por lo que escucho, por lo que dicen, por lo que hablan. ¿Cómo no le digo, Mónica, no tienen una pizca de fe? Yo no sé por qué, si yo siempre les estoy hablando de la palabra. No me escuchan, no sé qué pasa. Yo debo seguir orando y clamando a Dios por mi familia, mis hermanos. Dios mío, están totalmente alejados, conocen de la palabra, saben de ti, Padre Santo, saben de ti, y aún así, mi Dios, han visto tu gloria, y aún así, Padre, no sé si no me explico, no sé, yo trato de hablarles, mi Dios, que debemos de ser hijos obedientes a tu palabra, escudriñar tu palabra, buscarte a ti por sobre todas las cosas, no en nuestras fuerzas, porque no vamos a poder hacer nada, Señor, porque alejados de ti, Padre Santo, nada podemos hacer, Señor. Yo te pido sabiduría, Padre mío, para seguirles hablando a toda familia, Señor, de tu bendita palabra, que eres tú, que eres verdad, mi Dios, porque eres la verdad y la vida, Padre Santo. Muchas gracias por esta enseñanza, mi Dios, porque tengo más armas para seguirles hablando de ti, Padre bendito. Gracias te damos en esta tarde por la vida de nuestros hermanitos, Señor, Delfis y Gus, Padre mío, que siempre estás, Señor, atentos a tu voz, Señor, y sígueles dando esa sabiduría de lo alto, mi Dios. Llénalos de sabiduría, Señor, de gracia, Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues que Dios me los bendiga, que pasen bonita tarde. Un abrazo. Gracias, igualmente, Gracias, bendiciones. bendiciones, hermanita Eli. Bendiciones, Cachita. Cuídate, cuñadita hermosa. Bendiciones, Cachita, mi hermanita Eli. Muchas